tal? Mi nombre es Fidel González Díaz y soy de la Universidad Politécnica de Chiapas y hoy les voy a explicar cómo funciona un circuito en protoboard de un amplificador operacional LM741. Para empezar, ¿qué es un amplificador operacional? Un amplificador operacional, o también llamado OP-AMP, como su nombre lo indica, es un dispositivo que amplifica la señal sin necesidad de alterar otras variables. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros metemos un voltaje, se podría decir un ejemplo de un volt, entonces me va a amplificar mi señal 180 grados y por lo tanto mi salida de voltaje va a ser menos 1 volt. Para realizar esta práctica nosotros utilizaremos dos baterías de 9 volts, donde estarán una batería conectada positivamente en este bus y otra en esta pista, y la otra batería, sus broches estarán conectados el positivo junto con el negativo y el negativo de este caso. Aquí tenemos lo que es la entrada de 9 volts positivos, aquí 9 volts negativos, y en esta parte tenemos nuestra tierra. Ahora toca hablar de la entrada y salida de voltaje. Como aquí tenemos 9 volts positivos y aquí tenemos 9 volts negativos, nosotros, para que pueda funcionar adecuadamente este circuito, necesitamos una entrada de 1 volt. O sea, una reducción muy grande. Entonces, para eso, al no haber comercialmente un transformador que podamos bajar el voltaje hasta 1 volt, necesitamos utilizar dos resistencias. En este caso utilizamos una resistencia de 15 ohms y de 120 ohms. Gracias a estas dos resistencias utilizaremos lo que es un mecanismo llamado divisor de voltaje, en el cual vamos a dividir mi voltaje R1 entre la suma de estos dos voltajes, o sea, R2 más R1 por mi voltaje de entrada, que en este caso serán 9 volts. Entonces la operación nos va a quedar de 1 volt de entrada. Y ahora esto va a estar conectado hacia mi resistencia. Lo que haremos será conectar la patita roja en el multímetro y la patita negra en la parte negativa de mi circuito, y por lo tanto el multímetro nos deberá indicar una entrada de 1 aproximadamente. Como podemos observar, el amplificador tiene diferentes patitas, se podría denominar. Cada patita tiene un número llamado pin, va de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La entrada de voltaje, mi amplificador va a ser en el pin número 2 y mi salida va a ser en el pin número 6. Al ser un amplificador operacional de manera inversora, nosotros utilizaremos su fórmula, en el cual nos indica que debe de tener una ganancia, es decir, RF entre R1. La suma de estas dos resistencias en serie, ya que no hay ninguna resistencia comercial de 200 ohms, utilizaremos dos en serie, sumados nos dan 200 ohms, y esta resistencia está dividiendo a estos dos, por lo tanto nosotros a dividir RF entre R1, lo cual nos da 2, que esa será nuestra ganancia. Ahora, para medir el voltaje necesitaremos de un instrumento muy indispensable, que en este caso será el multímetro. En el de hasta abajo dice la palabra COM y es un signo como de tierra, entonces ahí ponemos nuestra patita negra, y aquí voltaje, corriente e intensidad. Entonces, como nosotros vamos a medir voltaje, vamos a conectar la punta o patita roja en esta parte, direccionar qué voltaje queremos calcular. Aquí existen dos voltajes, voltaje directo y voltaje en corriente alterna. Al ser una pila de 9 volts, vamos a utilizar voltaje directo en el apartado de 20 volts. Ahora bien, nosotros necesitamos calcular lo que es con una ganancia de 2 en la primera práctica. Por ende, nosotros utilizamos esta parte, conectamos dos resistencias en serie de 100 y una resistencia, y por lo tanto el multímetro nos debe dar aproximadamente -2.